comida? Puede pasar desapercibido y no te dan la comida. Cuando nosotros tenemos hambre, debemos decir, tengo hambre, tengo hambre. Y tú le tienes que decir al Espíritu Santo, tengo hambre, quiero estar contigo, quiero más y más y más y más. Hambre del Espíritu Santo, hambre de Él. ¿Cuántos aquí tienen hambre del Señor? ¿Cuántos de ustedes saben que el Espíritu Santo es real? Y que Él está con nosotros. Vamos a mirar parte del Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo estaba con el pueblo. Y vamos a finalizar viendo que ahora todos lo tenemos. Bienvenido Espíritu Santo. Sopla sobre mis hermanos, sopla sobre ellos, que esté sobre ellos y que la llanura sea por completo. Porque Cristo ya fue, cumplió la promesa y ahora está con nosotros. Hemos recibido a Cristo, pero está plano muchas veces el cristianismo. Porque si realmente tú estás lleno del Espíritu Santo, tú corres a la iglesia, tú vas a la casa, tú te levantas a orar, tú te levantas a leer, tú quieres predicar. Hay una vida en Cristo de Dios diferente. A Dios no le agrada que lo busquemos cuando queramos. A Dios le agrada que lo busquemos todos los días. Porque por eso Él está molesto con el pueblo. En especial yo estoy hablando al pueblo de Dios. El pueblo que lo conoce. Porque el que no lo conoce, no se le puede hablar. La Biblia es para nosotros. El Espíritu Santo es de nosotros. Jesucristo murió por nosotros. Tenemos un Padre grande y maravilloso, poderoso, pero el que no lo conoce, nosotros vamos a llevar el Evangelio. Pero si tú lo conoces, iglesia, muestra el hambre de Dios, muestra el hambre, porque Él está con nosotros para siempre. No aplauda al Señor. No permitas que el Señor entre en ira, como leímos en Ezequiel. Como podemos ver en este momento, cómo está este mundo, de tantas cosas que están pasando. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? Las cosas que pasaron en la Biblia fueron el pueblo de Dios. Se alejó de Él. De pronto hoy no tenemos los ídolos que ellos tenían, pero hay el ídolo de familia, hay el ídolo del trabajo, hay el ídolo de la belleza, hay el ídolo de muchas más cosas, el carro, la casa, placeres, conformidad, confort, y estamos en un peligro. Por eso es necesario predicar del Espíritu Santo, porque hay un peligro latente. Mira las naciones como están. Cualquiera que no vea la situación que hay, desconoce que hay un problema gravísimo en el mundo entero y que nosotros, aunque no pertenecemos, somos de Dios y pertenecemos al reino de Dios, pero vivimos aquí. Hasta que Cristo nos llame, vivimos aquí. Así que sigamos muy atentos a la palabra. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo siendo sobre Moisés y los ancianos de Israel. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo trabajaba. Pero hoy vemos que el Espíritu Santo está sobre ti y en ti. Activa ese poder del Espíritu Santo. Actívalo. Dice Números 11:17 y empezamos. El Señor respondió a Moisés, el pueblo estaba quejándose, no hay carne, no hay esto, no hay lo otro, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Mejor hubiéramos quedado allá, mejor hubiéramos muerto allá.
¿cuántos de nosotros no estamos conformes con lo que tenemos? ¿Cuántos de nosotros decimos, ¿por qué conocí al Señor? Y es normal que lo piensen, la Biblia lo dice. De grandes hombres de Dios, hasta dijeron, llévame, ¿para qué? Quiero morir. Pero hay remanentes que se mantienen firmes. Hay remanentes que aunque venga la ola fuerte y aunque los tumbe se sostienen. Hay remanentes que aunque les manden a callar, siguen hablando. Hay remanentes que aunque la situación está difícil, se levantan más en pie, más temprano, oran, claman, gimen y esperan del Señor la respuesta. Hay remanentes que no están esperando que la solución venga del mundo ni del hombre. Hay remanentes que dicen, Señor, en ti confío, en ti espero. Pase lo que pase, estaré contigo. Dios conoce. Es fácil decir, Dios sabe que estoy con Él. Yes. El Señor sabe que yo estoy con Él. Dios sabe que yo no he hecho nada. Claro, de boca para afuera, perfecto. Pero al Espíritu Santo no se le puede mentir. Y Él sabe la verdad. Porque Él conoce la intención del corazón. Fue lo que más aprendimos este fin de semana. Y estamos cambiando como antes. La bendición de Dios, como la cambió Esaú por un plato de lentejas. Dejamos de estar con el Señor por estar en las ocupaciones del día al día. Vamos a seguir. Levántate, hombre y mujer de Dios que estás aquí. Primero es Dios. No te desgastes tanto porque el mundo te está poniendo cargas que no debes. Y tú estás cumpliendo esas cargas, mas no estás cumpliendo la voluntad del Señor. Y miramos que el propósito de Dios puede estar, pero si tú no estás caminando en Él, el propósito de Dios no va a avanzar. El propósito de Dios para hasta que tú veas la verdad. Lo estudiamos. Lean Ezequiel, lean el estudio de Ezequiel. Ayer les mandé parte de Ezequiel 7. Es lo que se está viviendo en este mundo, ni más ni menos. Parece el periódico de hoy si hablara del Señor. Parece un noticiero si hablaran del Señor. Pero de Dios no hablan, sino nosotros que tenemos el poder y la autoridad y la unción del Espíritu Santo. Así que, amados, debemos despertar del sueño en que estamos. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aplaudan al Señor. Después de las quejas que llevó Moisés, porque este pueblo que tenía que entrar en 11 días, duró 40 años y ninguno de ellos entró la nueva generación porque se quejaban y se quejaban. Y tanto se quejaron que el pobre Moisés que cargó con ellos ni pudo entrar porque se contaminó con la queja. Tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate que sean ancianos y oficiales del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti. El espíritu estaba sobre Moisés. En el Antiguo Testamento estuvo sobre los hombres que Dios quiso, pero hoy tú tienes al Espíritu Santo. Lo que pasa es que no, puede que ustedes no, los que nos ven por internet, no están buscando al Espíritu Santo. Están buscando respuestas de hombre y no del Señor. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el Espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga de ese pueblo. Así no tendrás que llevarlo tú solo.
Cuando tienes al Espíritu Santo, la carga que está sobre ti, no estás tú solo. Está el Señor contigo. Y el Señor Jesucristo dijo, dame tu carga, porque la mía es ligera. ¿Realmente le estás entregando al Señor todo? ¿Realmente estás en esa búsqueda? Házmelo saber. Y dime las experiencias lindas que tiene. Dime la palabra que Dios te ha dado. Dime la respuesta que Dios te ha dado. Porque siempre escucho las mismas respuestas. De no poder, de no alcanzar. Porque falta de buscar al Espíritu Santo. Hay familias de nosotros, del mundo, con situaciones difíciles, pero no están buscando de Dios. Si buscaran más de Dios, las cosas cambiarían. Si buscaran más de Dios, las cosas serían diferentes. Si buscaran más de Dios, verían los milagros, las señales, los prodigios. Si están buscando el Espíritu Santo, el Espíritu Santo les va a dar la respuesta. Y cuando llegue la respuesta, no eres tú el que la tienes, fue el Señor el que te habló, fue el Señor el que te dijo, fue el Señor el que te mostró algo que tú nunca habías creído. Aplauda fuerte al Señor, ni visto. Amados, vamos a mirar. Miremos Deuteronomio 34:9. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, estás lleno de sabiduría. Moisés puso sus manos sobre él. Yo he puesto las manos sobre ustedes. El Señor los ha tocado, pero no dejan que siga. Y el Espíritu Santo es muy caballeroso y Él se retira si tú no lo tienes en cuenta. Cuando el Espíritu Santo habla, habla suave, apacible. Te da la idea, te da la respuesta, pero no te obliga. ¿Sabe quién te obliga? Tu misma humanidad y el poder de las tinieblas, si tú no estás firme con el Señor. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso su mano sobre él. Los israelitas por su parte obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor había ordenado. La iglesia hay un llamado y no están obedeciendo, porque todas las iglesias están abiertas en el mundo entero y la gente no está llegando a la iglesia. Yo no digo por esta, porque yo aquí me mantengo en oración, nos mantenemos en ayuno, nos mantenemos en intercesión, nos mantenemos en vigilia, no fallamos a nada. Dios sabe lo que la iglesia está haciendo. Yo hago responsable a la iglesia. Como profeta hoy hago responsable a la iglesia. Ustedes son los que deben buscar al Señor porque ya lo tienen. Crezcan. Crezcan en el Señor. Afronte las situaciones. Viva para el Señor. Creo que el Señor nos ha consentido demasiado. La misericordia de Dios ha sido tan grande que el mundo está usando de la misericordia, pero los hijos de Dios también. Dios me perdona. Dios no tiene en cuenta eso. Dios conoce. ¿Acaso Dios no conoce lo íntimo de tu ser? ¿Acaso Dios no conoce lo que Él quiere para ti? ¿Acaso Dios no conoce los planes que tiene para ti? ¿A dónde te quiere llevar? ¿Por qué hablas hacia el Señor? Si Él lo sabe todo. ¿Hay algo escondido para Dios, iglesia? ¿Hay algo escondido en mi corazón para Dios? ¿Hay algo escondido en mi pensamiento para Dios? Cuando hay un pensamiento que no viene de Dios, acúselo y lleve cautivo ese pensamiento a Cristo Jesús. Porque Él es el que va a pelear por ti. Gedeón vivía en el pasado, vivía en el trabajo. Gedeón estaba haciendo y escondiendo porque había una situación difícil. Gedeón estaba orando. Es más, cuando vino la aparición, no creyó.
Y fuera de eso dijo, ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Cuántos hoy culpan a Dios? Y lo culpan de lo que ellos mismos no están haciendo. Dios se mantiene firme en su trono. Dios no ha cambiado su amor. Dios no ha cambiado su misericordia. Dios está ahí sentado, dando y dando y dando, amando, amando, amando. El Espíritu Santo trayendo mensajes. Jesucristo intercediendo, intercediendo. Ángeles a nuestro alrededor. Y nos estamos dejando ganar la pelea por las tinieblas y por el mundo. Si fuera por nosotros, que hablaba ayer, hace tiempos que dejáramos de hacer ayuno. ¿Sabe por qué? Porque después del ayuno no vienen las personas. La iglesia está vacía. Se lo dije ayer a ustedes y ustedes lo han comprobado. ¿Por qué? Porque hemos dado fuerte. Hemos gemido, hemos clamado, hemos llorado y hemos entendido la palabra de Dios. Nos dedicamos a estudiar un libro, su explicación y orar y orar y orar. Cualquiera que ayune dirá, la iglesia va a estar llena, y no ha pasado. Vendrán el próximo domingo y el otro. Y cuando vuelve a haber ayuno, seguiremos ayunando, mis hermanos, y orando con ustedes, que ustedes muchos tienen tiempo para ayunar y no vienen. Y oramos por los que queriendo no pueden. Pero oramos por los que pudiendo y tienen tiempo no llegan. Algo hará Dios en su momento. Es congregacional, el ayuno no es del pastor Gustavo, la pastora Ruth, la pastora Josefina y 4 personas que nos acompañan. No, la pastora, si el ayuno es de ustedes, para ustedes y por ustedes, clamando al Señor, mientras muchos están jugando, leyendo, disfrutando. Estoy muy cansado, y es que yo no estoy cansada, es que el pastor no trabaja, es que todos no trabajamos. Cuando hay ayuno yo no tengo un día de descanso en la semana, ni siquiera el lunes, que es mañana, porque tengo que estar aquí. Entonces, si es por cansancio, aquí estamos. Iglesia, estamos en problemas. Iglesia, estamos en apuros. La iglesia no está levantada. La iglesia se está durmiendo. Y a muchos hay iglesias que les encanta el espectáculo, las luces, cámaras, acción, pero no la palabra de Dios. Y cuando ¡pum! Caen esos enormes, ¿a quién estaban mirando? Al hombre. Y no estaban mirando a Dios. ¿Ha pasado o es mentira lo que estoy diciendo? Y caerán más porque el hombre pone la mirada en el hombre y no en Dios. Siguen a los hombres, siguen ídolos, y Dios no quiere ídolos. Dios quiere gente real y amorosa. Mira, amén. Gedeón se sentía que no, el peor del clan, el más insignificante. Vivía atrapado en un pasado presente que lo tenía atado. Y el Señor vino a rescatarlo y todavía no lo creía. Lo escogió, lo llenó. Había trigo y había vino que ellos estaban cosechando, y donde llegaba el vino. Él estaba cuidando la cosecha en donde estaba el vino, y estaba cuidando la cosecha del trigo para que el enemigo no lo viera. Estaba haciendo estrategias de hombre, pero no estaba puesta la mirada en el Señor. Y vino y le dijo. Entonces, Jueces 6:34, entonces Gedeón, tomado por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Porque cuando Dios dice, Dios lo hace. Tengan hambre. Hay un pastor que tiene una iglesia hermosa, llena del Espíritu Santo, en otro país. No voy a decir los países. Y en la iglesia de aquí yo pregunté, ¿y por qué él no viene? Si él va a muchos lugares. Porque él vino aquí y se dio cuenta que aquí no hay hambre. Y si no hay hambre, yo no voy a ir allá.
Muéstreme en el hambre para llevar conmigo lo que tengo de la unción del Espíritu Santo. No es mi unción, es la que el Señor me dio, pero tengo que valorar lo que Dios me ha dado a mí. Dije, oh mi Dios, qué cierto es. Yo te pregunto, ¿tienes hambre del Espíritu Santo? Y los estoy mirando a todos. ¿Tienes hambre del Espíritu Santo? ¿O te conformas con lo que hasta ahora tienes? Así no trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja cuando hay hambre, deseos, anhelos. Así que la iglesia que está en este país no ha recibido mucho porque no tienen hambre. Gracias, Señor. Sansón fue elegido y se portó mal. Hizo lo que a Dios no le agrada. Pero aún así, con su vida tuvo que cumplirlo. Porque Jueces 13:25 dice, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarte en él mientras estaba en Mahané Dan entre Sora y Estaol. Ustedes saben que él jugó con el poder que el Señor le dio. Hasta le sacaron los ojos. Y tuvo que ir al templo, pedirle a un niño que le pusiera las manos donde estaban las columnas. Y ahí, con toda su fuerza derribó. ¿Y a cuántos mató? Y él mismo también. Le costó la vida por la desobediencia. Que no nos cueste la vida. Digo, Señor, ten misericordia de mí. Señor, gracias porque yo no estoy haciendo lo que a ti no te agrada, pero solo porque es la gracia de Dios, porque pudiera estarlo haciendo. Eso no es. Eso no es. El profeta Elías, con todo lo que estaban persiguiendo los profetas, con toda esta persecución tan grande, defendió el poder de Dios, la manifestación. Y en Primera de Reyes 18:12, si ustedes quieren apuntarlo, vuelven a leer, leen antes y después, porque si no, no podemos avanzar rápido. Dice, ¿qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acab que está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido temeroso del Señor. Abdías estaba ministrando cuando Acab era rey. Y Acab estaba buscando a Elías por todas partes y no lo encontraba. Y él le dijo, sí, tengo que ver al rey. Pero vio al rey, Acab, porque su esposa defendía a los profetas falsos, que era una Jezabel. Y Abdías estaba defendiendo a los profetas en 2 cuevas, dándole de comer porque estaban perseguidos. Ahora se aparece Elías y le dice, llévame a donde Acab. Le dice, ¿usted quiere que yo me muera? Si yo le digo que venga y usted no está, mi vida. Tenga en cuenta que he sido temeroso del Señor. Pero Elías era lleno del Espíritu Santo. Y con la llenura del Espíritu Santo tuvo temor y se escondió y creyó que iba a morir. ¿Cómo crees tú que puedes resistir sin el Espíritu Santo? ¿Cómo pueden ustedes y los que me escuchan creer que pueden hacerlo todo en su fuerza si no está conectado con el poder de Dios? Si no está en la unción del poder de Dios. ¿Cómo vamos a alcanzar esta situación tan difícil que vive el mundo si en este tiempo somos nosotros los llamados? ¿Quiénes son los llamados de este tiempo a defender?
¿Quiénes somos los que estamos aquí? Pero ¿quiénes son los llamados? Por eso dígalo con fuerza. Dígalo de nuevo. Vuélvalo a decir. Porque los comunistas hacen repetir frases, los satanistas igual, y nosotros nos da temor decir: yo soy un hijo de Dios, yo estoy para aquí, porque el Espíritu Santo está sobre mí y está sobre ti. Tengo la unción y puedo hablar, pero le hablamos en la iglesia. No, iglesia, despierte. Porque ustedes son hijos maravillosos del Señor, hijos con propósito, hijos bellos. Suelte aquello que no te está haciendo bien y sigue el camino del Señor. Yo he vivido por fe, y a mis hijas les cuesta, sin recibir nada, solo del Señor. Pero no me senté a llorar. Nadie de la iglesia se enteró, porque era algo entre él y yo. Y le confieso y le he dicho a ella: fue el tiempo en que menos me hizo falta algo. Me llegaba la provisión. Primera de Samuel 13:14. El Espíritu Santo también vino excepcionalmente sobre reyes de Israel, Saúl y David. Primera de Samuel 16. Samuel 16:13, sí. 16, sí. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. ¿A quién ungieron ahí? ¿A quién? ¿A quién? Pero dilo. Si tú lo sabes, dígale: a David. Si dudas que fue David, ¿está adivinando o crees que fue David? Entonces, ¿a quién estaban ungiendo? Amén, iglesia, hablemos. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. El papá, en su fuerza, eligió a todos sus hermanos. Y el Señor le dice: no, ustedes están viendo por fuera la belleza, todo. Yo veo el corazón. Pregunte si hay otro hijo. ¿Hay otro hijo? Oh, sí, está con las ovejas. Mándenlo llamar, porque él es el rey. No es uno de sus hijos que están aquí. Así que aunque lo despreciaron, él fue el rey. Me imagino que David venía saltando y cantando. Me ignoraron, pero el rey soy yo. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. El Espíritu del Señor vino con poder sobre tu vida. Recíbalo, recíbalo. El Espíritu de Dios está sobre tu vida. Recíbelo, recíbelo. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Lo contrario, el 14, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para atormentarlo. Por no hacer la voluntad del Señor. Yo siempre he dicho que hay espíritus atormentadores que atormentan en su casa, problemas, situaciones, familia, bueno, y en el mundo entero, en todas las familias, porque no están en la presencia del Señor. Iglesia, que con este grupo sean responsables. El pastor en Colombia él me decía a mí: Rutica, y él me decía: Rutica, es que con 10 como usted yo puedo hacer mucho en esta iglesia. ¿Por qué te vas a ir? Yo no me voy, pastor, es el Señor que me muestra que me vaya. Así que con uno que reciba hoy, con uno que haga un cambio, va a recibir grandes cosas y la iglesia se va a beneficiar por todos los que tienen que venir y tu casa reinará la presencia del Señor. Un espíritu maligno
David se equivocó en Salmo 51:11. O sea que Saúl desobedeció. Saúl se adelantó a los planes de Dios. Saúl no hizo lo que Dios dijo que hiciera. Pero David también se equivocó. Pero como David entendía y tenía una relación inmensa con el Señor, empezó a decirle no, Isaías 51:11, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélvame la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Yo declaro sobre ustedes que devuelva la alegría de la salvación, que el Espíritu Santo esté con ustedes y un espíritu de obediencia esté sobre su vida, en el nombre del Señor. Balaam, un profeta, lo llamó Balac, el rey de Meda, el rey de Medos y Medo, para que maldijera al pueblo de Israel. Pero Dios dijo, lo que yo bendigo, no lo pueden maldecir. Si yo ya te bendijo, no creas en las maldiciones, porque ya Él lo dijo, que eres bendecido. La gente cree que venimos con problemas porque alguien nos echó mala suerte, porque alguien habló mal de nosotros. Lo que les voy a decir les va a doler. ¿Están listos? ¿Están listos? Entró el pecado a tu casa. Cuando estuve en Colombia, el Señor me dijo, venía así, entró el pecado. Y he estado estudiando y entiendo. Ahora entró el pecado. Siendo obedientes, empezamos a desobedecer y a hacer lo que a Dios no le agrada. Entró el pecado. Y si entró el pecado, ¿qué va a comparar el pecado con maldiciones? ¿Qué se va a comparar el pecado que Dios lo ve con otras cosas? El pecado entra y es fuerte, porque al pueblo de Dios entró el pecado, fueron en cautiverio, destruyeron el templo, pasaron cosas terribles porque entró el pecado, entró la idolatría, entraron cosas que le desagradan a Dios. Ya no buscaban a Dios, buscaban otras cosas, no buscaban a Dios de su corazón, sino estaban tras sus oficios. Entró el pecado. En mi casa entró el pecado cuando mi padre se alejó y mi madre. Nos entró el pecado, que nos ha costado mucho. Después de muertos 30 años y todavía tenemos situaciones por ese pecado que cometieron. Porque eran de Dios, no tenían por qué haberse alejado. ¿Cuánta misericordia tengo yo a veces en consejerías? 2 años un pastor, 2 años yo, y la misericordia de ahí, el hombre no cambia. Y engaña, y miente. Pero cuando viene la justicia de Dios, ay Dios mío, ahí sí empezamos a orar, llorar, Señor, sálvanos, sí, el Señor nos perdona, pero la consecuencia está ahí. ¿Qué nos perdona el Señor? ¿Nos perdona el Señor? ¿Y la consecuencia? ¿Te salva de la consecuencia? Cuando yo empecé el evangelio y mi hermana me explicaba, porque ella llegó primero un tiempo, porque cuando mi madre vuelve y me llama y nos llama, nosotros no, con todo lo que hemos vivido no queremos regresar. Marta fue. Pero después de que mi madre muere en el entierro, yo digo, yo vuelvo de donde yo conocí. Y cuando Marta me dice, sí, Dios te perdona, pero las consecuencias no, yo le decía, recién llegada, pues, santanderiana, ¿y cómo así que las consecuencias no? Entonces, ¿cómo así que Él me perdona, pero sigo con consecuencias? Porque yo creí que era perdón y no quedó nada. No, con Dios no es así. Con Dios no es así. ¿No ha visto esos grandes hombres, que digo yo, grandes hombres que cayeron en pecado y todo, vuelven a ser igual que antes? Su ministerio cayó y no vuelve a ser igual. Aunque lloren, supliquen,
Pero antes de eso el Señor les estuvo hablando y no hicieron caso. Así que Balán obedecía al Señor, pero en un momento, tienen que leer la historia, Balac le ofreció de todo y él dijo, no, yo voy a hablar con el Señor. Y el Señor dijo, bueno, vaya, pero solo diga lo que yo quiero decir. Y Balán se fue tan humanamente, salió en la burra. Los ángeles se le aparecieron. Cuidado, Balán no vio los ángeles. Le pegó a la burra le habló y Balán no se dio cuenta que estaba hablando con la burra. ¿Por qué me pegas si yo nunca le he hecho daño? Le dice la burra. Léanlo, está en Números 24 y 23, ahí está. Somos así. Dios nos está diciendo no y caminamos porfiados que así es. Números 24:2. Cuando Balán alzó la vista y vio a Israel acampado por tribus, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y lo que querían ser maldición, lo se convirtió en bendición. Porque el pueblo de Dios es bendecido. Pero si tú eres bendecido, camina con la bendición. Camina con la bendición. Por eso Isaías 11:2, vamos rápido, el Espíritu del Señor reposa sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor del Señor. Eso mismo está sobre nosotros, porque el Señor Jesucristo depositó todo en nosotros. Hay dos que no le dije al sonido, no los voy a leer. El 61:1, el Espíritu del Señor, Isaías 61. Y Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Qué es ungido? La llenura del Espíritu Santo, la sabiduría. Me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. ¿Cuántos corazones está sanando? ¿A cuánto le está llevando la noticia? ¿A quién le ha proclamado libertad? Porque hay libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Dónde lo estás diciendo? ¿Dónde lo estás hablando? ¿Te estás conformando? Soy cristiana. Somos moda, cristiano. Aquí es moda. Vaya a Irán, a otros países, allá es muerte. Aquí está muy de moda, somos cristianos. A ver si te mando a esos países y vas a decir lo mismo. Porque ni siquiera estás preparado y fortalecido para cuando venga esa amenaza, tú digas muero por Cristo. Amados, esto es en serio, estamos jugando. Se está jugando. Lucas 4:18, esa palabra, cuando yo la leía, yo decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, sé que es Jesucristo. Y yo le tenía tanto respeto y no había estudiado bien. Después entendí que esa misma palabra está sobre tu vida, está sobre mi vida. No la mires para allá, es tuya. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Lo que se dijo en Isaías lo dijo Cristo Jesús. Llegó a la sinagoga, cogió los pergaminos y dijo, esta palabra hoy se está cumpliendo. La gente estaba brava, lo iban a lanzar por un abismo grandísimo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha unido para anunciar buenas noticias a los pobres, al que necesita. ¿Tú sabes cuánta gente hay afuera? Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Hay gente que está cautivada. Dar vista a los ciegos y sacar a una persona de la cautividad es una batalla dura. Y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año y el favor del Señor. A eso estás tú. Esta unción está sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Hechos 1:18 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y después en Hechos 2 vino el gran sonido y estruendo, el Espíritu Santo
se posó en nosotros. Y tenemos el poder del Espíritu Santo. Pero teniendo ese poder, ¿qué estamos haciendo con eso? Iglesia, dice la palabra que al Señor le duele su corazón, le duele todo su ser, de la desobediencia, lo estudiamos ayer. A Él le duele. Pero como vemos a un Dios grande y poderoso, creemos que Él no puede sentir. Pero Él sí siente tu traición, tu desprecio, tu infidelidad. Pero también se alegra con los que corren a Él, con los que lo aman, con los que lo buscan. Y está, porque dice, volveos a mí, yo volveré a ustedes. Pero después dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Vengan a mí los que están cansados y abatidos, yo les daré el descanso. Lo que he empezado en ustedes lo voy a terminar, porque yo pongo en ustedes el querer como el hacer, para la buena voluntad. Todas las promesas son para ti. ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Vas a seguir en la fiesta o vas a coger las cosas en serio? ¿Vas a seguir en la fiesta? Los que nos ven por internet, porque aquí yo espero que ninguno. ¿Qué piensas hacer con tu vida? ¿Qué piensas hacer? Yo sé que Dios me conoce la mentira, sí, y conoce la verdad. No juegues con el Señor, porque el Señor no se juega. El Señor es santo, 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 santo. ¿Qué es el Señor? Santo, 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 santo. Vivamos para Él. Sonido, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Venir a la alabanza, pongámonos de pie, caminen rápido para la alabanza, por favor. Y aquí dice muy claro, por si acaso mientras llega la alabanza, dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. He hablado la palabra inspirada por Dios. Y útil para enseñar. He terminado de decir la palabra que Dios enseña. Para reprender, hay palabras de reprensión hoy. Para corregir, pero la corrección es para que te levantes, no para que te vayas. Si te vas por la palabra, eres muy soberbio, porque no permites corrección. Y la corrección viene del Señor. Y para instalar en la justicia, yo te estoy instruyendo en la justicia, busca del Señor, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Si tú lees la palabra, estás capacitado. 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y si tienes una palabra y no viene de Dios, tenga temor. Pero si viene de Dios, reconozca que Él fue el que la dio y no tú, en el nombre de Jesús. Así que vamos a cantar, a adorar. Y tengo un momento con el Señor. Yo siempre llamo a ministrar y todos vienen. Pero hoy me gustaría que tú mismo, ahí donde estás, el trono del Señor es los pies del Señor. Escúchenme bien. Los pies de Dios que está en el cielo, su estrado, donde Él los pone, es en la tierra. Así que si tú oras aquí, estás en los pies. Por eso nos arrodillamos, por eso nos sentamos, por eso alzamos la mano, porque el Señor está con nosotros. Inmolado en la cruz, nuevo canto levantaremos.
Señor en su y decirle, trono Señor, en lo que tú recibiste, hacer un cambio ven para